tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, la opinión, los comentarios de nuestros articulistas y columnistas que hablan del mundo, de México, pero por supuesto de lo que pasa en Chiapas. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, y hoy me acompaña en el estudio a sana distancia, pero totalmente en vivo, mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, muy buen día. Tony, pues ya prácticamente, bueno, sí, ya buen día y buenas tardes, ya con unos minutos, pues con muchísima información de esta semana que estuvo muy movida en política, Tony. Muy intensa, y antes que nada, pues recomendarle hoy la edición de Ultimátum, tanto en su versión impresa como en su versión digital, que usted puede encontrar en nuestra plataforma de Ultimátum MX. Y el Ejecutivo del Estado estuvo en La Frailesca, principalmente en el municipio de Ángel Albino Corzo, donde inauguró la primera etapa para poner concreto hidráulico en vías de la cabecera de esta localidad, de este municipio, con el propósito de fortalecer el desarrollo y seguridad de las familias. Eso es muy bueno, porque antes se matizaba, sí, solamente claro, se llenaba de chapopote, como comúnmente lo hacían diferentes autoridades, pero qué bueno que ahora el gobierno del estado esté mejorando esta vía de comunicación, y en efecto, porque no solamente es para que atraviesen ahí el transporte privado y público, sino tiene que ver con el desarrollo fluido del comercio que va y viene, sobre todo de esa zona todavía productiva en la tierra, como el maíz, el sorgo, el frijol, la ganadería, Javier, y se necesitan pues buenas vías de comunicación. Por lo menos hoy lo está reflejando el Ejecutivo del Estado en esta zona de la cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, que comunica con toda esa región llamada La Frailesca. Con toda esa región que es la Concordia, la Revolución Mexicana, las Limas, la Independencia, y bueno, ya lo había dicho, pero mi querida Concordia. La Concordia, y sí, es la primera etapa, y qué bien que el gobernador está haciendo este tipo de giras, además que sirve para supervisar cómo van las obras, cómo quedaron concluidas, y pues qué mejor que él vea que se está cumpliendo, ¿no? Y que sus empleados o los funcionarios que tienen la responsabilidad de hacer ese tipo de obra junto con los ayuntamientos, pues están cumpliendo a cabalidad, para que no luego digan que no se terminó la obra, que no quedó completa, quedó inconclusa. Fue el gobernador a inaugurar, y bueno, y fue testigo para ver que esta obra en su primera etapa quedó concluida al 100%. Así es, y pues hoy sabemos que comienza el nuevo ciclo escolar de manera inédita, inhóspita diría en algunos momentos, pero de ese tema vamos a hablar a la 1 de la tarde específicamente. Pero hoy puede revisar también información importante que está en nuestro diario, que se hablan fundamentalmente de dos temas. Una declaración del secretario general de gobierno, el maestro Ismael Brito Mazariegos. En la página 6 usted puede encontrar una declaración de él, quien aseveró que el gobierno de Chiapas está comprometido a responder las necesidades reales del sistema educativo y no a caprichos y presiones de estudiantes que buscan a toda costa que se les cumpla lo que quieren, sin importar lo que indiquen las autoridades educativas. Esto en relación a que normalistas este fin de semana que han declarado, y que al parecer del secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos dice que no tiene ningún sustento, ya que la propia Secretaría General de Gobierno de Salud y Educación están trabajando con ellos por esta demanda que hay en el proceso de selección para obtener una plaza, y todos hemos sido testigos de lo que ha acontecido en las calles y en diferentes edificios públicos, algunos saqueos, algunos como el fin de semana, sábado y domingo estuvo muy intenso el secuestro de algunos camiones. Aquí mismo tuvimos en vivo la declaración de algunos líderes normalistas emitiendo sus dichos, pero en este caso le informamos de lo que está diciendo el secretario general de gobierno respecto a la inquietud de los normalistas en el estado. Javier. Pues sí, ese es un tema añejo, pero ellos saben, los normalistas, que esta nueva reforma educativa que aprobó el Congreso y el Senado es una nueva propuesta del gobierno de la República, del gobierno de la Cuarta Transformación,
una propuesta que lanzó la Secretaría de Educación, y ahí está en los capítulos de la política educativa cómo es que un maestro tiene que ser contratado bajo varios puntos y que ellos tienen que cumplir. Los mismos normalistas lo saben, que no es un tema de Chiapas, es un tema federal, es un tema nacional, al igual que los alumnos egresados de una normal o escuelas particulares tienen que cumplir con lo que pide la Secretaría de Educación para ser maestros contratados, al igual en cualquiera de los demás estados. Así es. Van con la misma norma de ser contratados, y además yo se los dije a ellos cuando los entrevistamos, es un tema que ellos lo sabían, que lo sabía el sindicato, que lo sabíamos todos, que se modificó la mal llamada reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, y en esta nueva reforma venían ya los puntos de cómo tenían que ser contratados los nuevos maestros. O sea, ahí digo, es un tema que pues no solamente es de Chiapas, ¿no? Y en otros estados no hay problemas, todos están cumpliendo, es solamente Chiapas el problema ahorita de que no están de acuerdo los alumnos y alumnas de cómo tienen que ser contratados. Así es, y a propósito también del tema educativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación realiza hoy una mega caravana motorizada en protesta por la propuesta de regreso a clases por medio de la radio y la televisión. La sección 7, representada por Pedro Gómez Bámaca, informó que este día arribarán a Tuxtla Gutiérrez desde las 24 regiones del estado, en la cual participarán trabajadores de la educación de distintos niveles y subsistemas, padres de familia, estudiantes y pueblo en general. Eso ya lo estamos viviendo en estos momentos en varias calles del estado de Chiapas, y Ultimátum está dando cuenta de toda esta situación. Ya estaba muy anunciada justamente con motivos al regreso a clases, Javier, que de hecho vamos a hablar a la 1 de la tarde de este tema de manera muy específica, que es un tema verdaderamente complicado, y vamos Muy a hablar complejo. de algunos puntos muy específicos y calientes a la 1 de la tarde. No se lo pierda, por favor, Javier. Sí, de hecho en programas anteriores recordarás, tocamos varios temas de la situación actual que iban a enfrentar los alumnos al momento de estar en una plataforma. No nos equivocamos, y bueno, habrá su espacio en unos minutos más, y vamos a analizar a fondo qué es lo que está pasando hoy en el primer día de clases, y ya es un caos. Es un caos. Y de eso vamos a hablar en un momento más. Y bueno, de lleno con las columnas el día de hoy, nos vamos a centrar rápidamente en la de nuestro director general, licenciado Amenza Mayoa Arce, que habla de un tema que pareciera que estaba ahí medio escondidito, pero ellos mismos se reactivaron porque el fin de semana hubo cambio de dirigencia estatal en el PRD. Y claramente nuestro director habla de eso. PRD de Chiapas, muerte segura, porque revisando la información que hoy escribe, es cierto, ya ni aparece en las encuestas, ni en los números en la Cámara de Diputados, ni en sus representantes en el Senado, y en la víspera del proceso electoral de 2021 se adelanta nuestro director y dice de tarot de adivinanza: sin tener bola de cristal, el PRD en Chiapas quedará fuera del mapa electoral en el 2021. Está muy mal y de malas el PRD. Sí, fíjate que la encuesta masiva de Cayer realizó una medición de intención de voto y da los puntos de cómo la gente... El 11 de agosto hizo la encuesta, apenas, está recién. en este mes, la gente cómo votaría para el próximo año, o cómo votaría en este momento, que se ve reflejado en el 2021, que estamos a semanas ya del proceso electoral, prácticamente es a semanas y meses del próximo año. Y en primer lugar aparece Morena, obvio, ¿no? Segundo lugar, fíjate que el PAN, tiene presencia el PAN a nivel nacional. Tercer lugar, el PRI. Y en cuarto lugar, el nuevo partido que trae Felipe Calderón, con su esposa. Y luego, todos los partidos hacia abajo, PRD, Verde, PT, así es. Los partidos que usted conoce a nivel nacional, están a punto de desaparecer. Entre ellos, los que siempre han ido en alianza, recordarás, es Verde, PRD, PT, Movimiento Ciudadano. Son los partidos que en este momento pueden perder su registro nacional, y eso se refleja también en los estados. Entonces,
se va a poner interesante porque, digo, si quisiéramos ahorrar dinero, Tony, y si hiciéramos las cosas bien, con una ley que permita regular a los partidos políticos que si no tienen seguidores partidistas, pues deberían de reducirle los recursos que les llegan o desaparecer, porque no estamos para andar gastando de más cuando la pandemia va para el próximo año también. Prácticamente, y tiene razón nuestro director, dice, ¿alguien recuerda el PRD en Chiapas? Quizás lo último de lo último sea cuando el PRD aceptó, entre comillas, a José Antonio Aguilar Bodegas como su candidato externo para las elecciones del 2018, cuando ganó Morena abrumadoramente. Una pregunta puede atinar el resultado. ¿Sabe usted quién es el dirigente nacional del PRD? Creo que vamos a reprobar ahí. Ahí sí, ¿no? En Sol Azteca ya no hay rostros ni de renombres y la mayoría de sus antiguos dirigentes están dispersos en otras fuerzas políticas de mayor convocatoria. Es cierto, prácticamente José Antonio Aguilar Bodegas lo salvó de que pedían el registro, ¿eh? Sí, y quién sí. sabe, si no tienen buenos candidatos, ¿qué es lo que de va hecho, a ocurrir? En la Cámara de Diputados solamente tienen una diputada del PRD. Y que lo tienen que cuidar así con algodones para que no se les vaya, porque se les va desaparece y desaparecen las prerrogativas que por desgracia muchos, no todos, pero han vivido solamente, sistemáticamente, como se dice, de esa teta presupuestal de las prerrogativas de los partidos. Y mira, lo particular, como menciona bien nuestro director, dice que en el caso de Chiapas, pues hubo cambio de dirigencia, que casi nadie se mosqueó. Dice, nadie da un quito por el PRD en Chiapas, nadie lo pela, mucho menos con los últimos cambios en su dirigencia estatal, que lo único que hicieron fue enroques al interior, como si buenos frutos hubieran producidos. Antes y ahora el PRD Chiapas ha sido empleados dóciles de los gobiernos en turno, eso sí es cierto. Apenas el fin de semana votaron entre ellos a favor de un veterano de guerra, pero que sin que hasta la fecha que él haya aportado algo bueno a los soles aztecas en la localidad. A piedra y lodo, el PRD realizó su sesión política interna y designó como su presidente a José Antonio Vázquez, conocido en el argot como el Camarón. Solo hubo rotación de cargos, es cierto. El ahora presidente era secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, mientras quien era presidente, César Espinosa Morales, fue elegido secretario general y además como plus, designado como consejero nacional perredista. Ninguna noticia buena, ninguna novedad. Perredistas que se fueron todavía hace año y medio, casi 2 años, se fueron a Morena y ahorita están incrustados en Puebla. Sí. Y de ahí no hay presencia. Desde que se fue Andrés Manuel se desfondó el partido PRD. Todavía algunos en el Senado ahorita se pasaron a otros partidos políticos, sí, y han dejado a Morena, al PRD. Yo sí veo que va a perder su registro. Así es. Nacional. Y bueno, lea con calma toda esta columna que está muy interesante, porque ahí hace referencia a estas más de 3 décadas, más de 30 años de existencia del PRD. Desde ¿cuál fue su mejor fundación, momento del PRD en Chiapas? ¿Con Pablo Salazar? Quizás un poquito antes, con Sabina, con Pablo fue en la alianza. Perredistas fuertes así de izquierda que estaban con ellos. Yo recuerdo a Carlos Bertoni Hunda, por ejemplo, ¿no? Robertoni, Carlos Bertoni Hunda. Robertoni es otro artista, pero Carlos Bertoni Hunda. Bertoni, sí, cierto. Jack Demóstenes, que se subían a la tribuna y era una frontal con la oposición, antes de Pablo incluso. Pablo fue una coyuntura un poquito más contemporánea, pero antes había cepa de izquierda que encontraron ruta ahí en el PRD. Yo me acuerdo muchos, también había otra gente que vino de fuera, se me va el nombre, de gente de Puebla que vino del PRD, que aportaron cosas buenas. Bueno, el doctor Gilberto Gómez Maza, el famoso, por supuesto, Gómez Maza. Toda una institución, y en fin, hasta Eduardo Ramírez inició en el PRD. Bueno, Eduardo Ramírez también Puebla, encontró ahí sí, un cauce, etcétera. Y viene un recuento muy detallado de todos aquellos fundadores del PRD desde el 15 de mayo de 1989, con el entonces Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, sí, Efigenia Martínez, etcétera, y un recuento muy detallado, muy interesante de todo lo que participaron ahí. Carlos Ahumada, René Bejarano,
que hoy día pues son noticias ahí con los videoescándalos, etcétera, ¿no? Está muy interesante. Y bueno, también nuestras columnas aportan cosas interesantes el día de hoy que tienen que ver con el tema de la pandemia y los videoescándalos. Por ejemplo, nuestro psicólogo de cabecera, Gregorio Camacho, habla de los adolescentes que están invisibles, cómo aprender a distinguirlos. Todos sabemos que la etapa de la adolescencia es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más complicados del crecimiento emocional, intelectual y de todo tipo de nuestros jóvenes, y más ahora con la pandemia y este retorno complicado de clases, Javier. Fíjate que coincido con este artículo de Gregorio Camacho, donde no hay políticas públicas claras enfocadas a adolescentes, programas deportivos, programas educativos, programas culturales, programas que metan a los jóvenes a ciencia y tecnología, becarlos, algunos con buenos promedios para mandarlos al extranjero. En la etapa de la adolescencia les están entregando dinero y nada más, pero no hay una currícula nacional que permita meter a esos jóvenes en una dinámica deportiva, cultural y también educativa, porque hay muchos jóvenes, y tú lo tienes en tu casa y lo sabes, tus hijas tienen esa intención de la academia, les interesa la investigación. Bueno, esos tipos de jóvenes adolescentes son los que deberíamos de mandar a estudiar en intercambios académicos, Tony, al extranjero, con acuerdos internacionales a través de las embajadas, como se hicieron y se hizo durante muchísimo tiempo, regresar a las caravanas educativas y culturales e invitar a los jóvenes que se inserten a estos programas de caravanas culturales, como me hizo Vasconcelos, y meterlos a comunidades a hacer servicio social, Tony, hacer servicio social, que conozcan la problemática de Chiapas, de México, a través de programas que además les va a permitir equipo de tecnología, conseguir computadoras, becas para que sigan estudiando y emplearlos. Ese tipo de programas no existen en México, Tony. En otros países sí. En otros países sí. Sí, está haciendo bien una parte del gobierno federal, no se puede ocultar el apoyo financiero a los muchachos de esta generación, pero no hay un proyecto de desarrollo integral en materia educativa que vaya a fondo, alfabetizar estos temas que tú comentas. Por ejemplo, no se ve un proyecto ambicioso de fomento a la lectura, no se ve una movilidad internacional y nacional. Pero sobre todo también temas de fondo que se tienen que resolver, porque muchos niños no van a las aulas, no porque no quieran, no porque no haya un sentido de pertenencia a la escuela y encontrar un futuro sobre una profesión específica, sino la situación económica en este país todavía, algunos tienen que decidir, están en una disyuntiva, o van a ayudar al papá al campo, al taller mecánico o a choferear, antes de ir a un aula. Entonces hay asuntos que todavía tenemos que resolver. Mientras este país no resuelva de origen el problema del hambre, la educación pasa a un segundo término sin que realmente no quieren los menores de edad ni los jóvenes. ¿Quién no quiere estudiar? Y olvídate lo que nos estamos enfrentando ahorita. Ahorita, con todo esto de la pandemia, se ha descubierto, siempre se ha propuesto, pero ahorita la inteligencia emocional es lo más importante. La inteligencia emocional es la madre de todas las inteligencias. Y yo lo dije la otra vez, y lo analizamos contigo, Tony. Primero lo emocional y después el mundo. Hay que trabajar con los jóvenes también, Tony, el tema emocional. Hay que trabajar con nuestros jóvenes, levantar ese espíritu que tiene un adolescente, motivarlo a trabajar y estudiar, pero darle las herramientas a través de programas federales, estatales, que se puedan insertar en programas que le permitan al joven subsistir, sobre todo esos jóvenes que tienen promedios excelentes, Tony, de 9 y 10, y que son talentos que estamos perdiendo y se van a perder. Sí, se van a perder. Pues es un tema muy interesante. También lea hoy a estribor Decadencia, le titula Juan Carlos Calimayor, sobre los videoescándalos, que también coincide a la hora del pozol, Daniel Solórzano, que hablan de la misma situación de estos escándalos, pero principalmente Juan Carlos se centra en este asunto que más allá del escarnio público y el linchamiento, él considera
que se está violando también la presunción de inocencia, que es un derecho de formulación constitucional que implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso, imputado, procesado o acusado debe ser tenida como con inocencia a todos los efectos hasta en tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme. Pues es cierto, obviamente, que mientras no te comprueben todo, tú puedes incluso salir ahí públicamente, pero si no se comprueba cada detalle, origen, destino, de quién era el dinero, etcétera, por qué y todo, pues ahí se declara la culpabilidad. Pero mientras tanto, todos en este país tenemos derecho a ser inocentes y a tener un juicio justo, si es el caso, por supuesto. Y también Daniel Solórzano comenta este asunto de los videoescándalos, y él habla pues de asuntos que estuvo comunicándose con una persona y le preguntaba sobre esto de los escándalos, pero él dice que cada vez que un gobernante garantiza algo, en automático desconfío, como en este país donde el abasto de medicamentos para tratamientos de cáncer infantil está 3 veces garantizado y aún no lo hay, comenta Luis Gómez. Y sobre el tema de los escándalos, pues bueno, ahí no hay comparación de lo que se robaron y las necesidades que hay en este país, Javier. Sí, mira, fíjate que el tema de los escándalos, yo creo que es algo que todos tenemos que reprobar en los gobiernos pasados y en el actual gobierno. Por ahí lo último que subimos en las redes sociales, o en el familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío Lorenzo López Obrador, está en obligación de aclarar y hacer los trámites correspondientes y decirle al pueblo de México, porque pues está dañando la imagen de su hermano, que siempre ha dicho que está en contra de la corrupción, igual el funcionario que ya no entró a este cargo importante de la compra de medicamentos a nivel internacional. Sí, David León. David León. Entonces ellos están en la responsabilidad de dar a conocer con documentos qué fue lo que pasó, porque como sociedad tenemos la obligación y tenemos el derecho de saber, Tony, claro, de dónde salió ese dinero, para qué servía, quién lo daba, también saber para qué se grababa. Es algo que a mí me sigue haciendo ruido, que me queda claro que quien te graba es porque utiliza ese video posteriormente para otro tipo de cosas. Para chantajearte, extorsionarte, claro, por supuesto. Por ahí hay otros videos de familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador y fotografías de familiares de él que presuntamente están haciendo malos negocios. Es algo que también se tiene que aclarar. Todo el mundo está, por ley, tiene que trabajar y hacer su mejor forma de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ya esto se prestó a otro tipo de dimes y diretes, y han salido fotos, videos, que bueno, en su momento yo creo que esta familia Obrador, tendrá la responsabilidad de aclararlo, Tony, y más el presidente, ¿no? Que no es fácil estar como presidente y saber que pues tus hermanos, tu hermana, pues tienen sus negocios, tienen que sobrevivir, pero ahorita donde se muevan los ojos y todo el mundo va a estar en contra, observándolos para ver si hacen las cosas bien, para achacárselos al presidente. Y creo que el presidente ya lo dijo la otra vez, que al único que defiende es a su hijo, el más chiquito. Sus hijos, su hermana y sus hermanos, si están haciendo las cosas bien, qué bueno, y si no, él será el primero en señalarlo, que lo ha dicho. De hecho, evidenció un hermano que estaba haciendo un trámite en Chihuahua, no tiene como 5 o 6 meses, ¿recordarás? Así es. Sí. Pues bueno, con estos últimos comentarios nos vamos, no sin antes agradecerles que nos esté siguiendo, pero por favor no se pierda la entrevista en un momento más, porque hablaremos específicamente del regreso a clases, todas las complicaciones, el reto, el internet, la televisión, en donde no hay acceso ni siquiera para radio y televisión, a veces ni agua potable hay. De eso y más hablaremos con el subsecretario de Educación Estatal en el estado de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Educación, el maestro Marco Antonio Morales Vázquez, a la 1 de la tarde. No se lo pierda, estará muy interesante, y sobre todo que interactúe con nosotros. ¿Cómo fue hoy su día de regreso a clases? ¿Cómo fue su día hoy al regreso a clases? ¿Hubo internet en su casa? ¿Ya no hizo desayuno temprano? ¿Lo puso en la mesa o en la computadora, en televisión, en radio? Cuéntenos, por favor, a partir de la 1 de la tarde, cómo fue su experiencia en este inédito e inhóspito regreso a clases
De eso hablaremos, Javier, más adelante. Nos vemos. Muy bien, gracias. Nos vemos en un momento. Hasta pronto. Gracias por seguirnos.